Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Son las 10:22 de la mañana. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana y continuamos, hermanos, lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Estamos aquí una vez más retomando, ¿verdad? La razón por la cual no se continuó con los... se suspendió un poco los videos fue porque su servidor se enfermó. De ahí le fue complicado retomar el ritmo. Y aún todavía tengo algunas molestias. Se agravó un poquito la que son la mucosa, ¿verdad? Las bacterias en mi garganta. Pero gracias a Dios estamos y aparte por las ocupaciones, aquí en la iglesia tuvimos en el mes, ¿verdad? Ciertas actividades. Entonces, desde que me enfermé, como mediados de enero me recuperé, pero las actividades ya no me fue posible mandarlo, pero estamos aquí una vez más retomando los devocionales, hermanos. Entonces, estamos en este pasaje, hermanos, en esta bonita reflexión donde Pedro predica, ¿verdad? Y empieza a decir, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces empieza a predicar de Jesucristo y viene a este entregado por el determinado consejo y anticipado el conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Me encanta porque el apóstol Pedro está diciendo, ustedes mataron a Cristo porque ya estaba anticipado el conocimiento de Dios, el determinado consejo y el conocimiento de Dios. Era necesario, ¿por qué? Porque es la realidad y es la condición de todo ser humano. La condición de todo ser humano es que no le gusta la luz, no le gusta la luz de Dios, no le gusta la verdad de Dios. Y en el momento de que la luz de Dios se manifiesta en esta existencia, la humanidad hace dos cosas: o huye, o no quiere saber nada y se quiere aferrar a sus pensamientos, o la otra es que empieza a querer atacar o querer apagar dicha luz, ¿verdad? Eso es algo muy hermoso, de que Dios cuando se ilumina es claro su consejo, es claro su poder y que pues que Cristo Jesús vino a morir en la cruz porque estaba determinado por Dios. Es algo preciosísimo, hermanos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, cuando Cristo muere como el peor de los pecadores, una muerte y muerte de cruz, una muerte muy humillante, ¿verdad? Castigándolo, lacerando, humillándolo, insultándolo, escupiéndolo, denigrándolo. Muere como el peor de los pecadores, pero realmente ante la realidad, ¿verdad? De la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo detenerla, hermanos, por retener a Cristo. ¿Por qué? Porque él era puro, perfecto, tenía un cuerpo, verdad, humano, pero era perfecto. Entonces es algo precioso, no lo pudo retener. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque probablemente estas palabras de David estaban apelando a la grandeza de Dios. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el consejo de Dios y la santidad de Cristo hace, hermanos, que el Señor no permita que su Hijo se hubiera mantenido en la corrupción de la muerte. Porque cuando decimos corrupción, quiere decir algo corrompido, algo destruido, algo que se empeora. Entonces, hermanos, pues esa es la grande verdad en esta hermosa mañana. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es por eso que cuando venimos a Cristo nuestra vida cambia, ¿no? Él nos hace conocer sus caminos, caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Porque cuando estábamos sin Cristo, sin la palabra, hermanos, pues nosotros no estamos en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Dios cuando viene a nuestras vidas, ¿verdad? Nos guía de una manera hermosa. Dice, entonces, varones, hermanos. Entonces citó el texto de David y dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, habla contextual. Ojo, hermanos, qué bonito es que Pedro toma un texto y le dice, bueno, habla David, pero ya David está muerto. Dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento
Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que sentase en su trono. Entonces estaba hablando de lo que Dios iba a hacer a través de su vida, y por eso David dice, estoy gozoso y estoy tranquilo y tengo esperanza, porque Cristo va a ser mi Señor y yo soy parte de este plan. Entonces es algo precioso, hermanos. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, pareciera que las palabras de David son de él, pero realmente es un pasaje que apunta al Mesías, a Cristo, y que ahora es hecho realidad y les predica, ¿verdad?, a su pueblo en Jerusalén, como Dios le había dicho. Y les usa la palabra, hermanos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Había mucho testigo ocular y todos estaban sabidos de esto. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y le dije a todos los que estaban ahí presentes. Dice, aquí estamos y esto se está cumpliendo, hermanos. Ustedes conocen la palabra, Cristo resucitó y ahora hubo una promesa del Padre, que es lo que estamos viendo, es el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor Padre a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigue citando el texto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces es algo precioso, hermanos, porque estas palabras, fíjense cómo están articuladas y cómo Pedro habla con poder y dice, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No, hermanos, la reacción del humano, y que tristemente a veces las religiones o las denominaciones que no son cristocéntricas, que no están en la gracia, inclusive hasta cristianos, basan una vida cristiana en qué haremos. Hermanos, el compungirnos del corazón procede a arrepentirse, ¿verdad? Pero ellos esperaban una respuesta de qué hacer. Si se fijan en la Iglesia Católica y en otras, como los budistas, como los del orientalismo, ¿verdad? Del occidente, del oriente, y de todos esos tipos de allá por Europa y también acá religiones, siempre tienen que hacer un esfuerzo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y qué hacer? Nos gusta buscar la pregunta ¿qué hacer? Pero ojo, hermanos, que las acciones que Pedro les dice son internas. Arrepentíos, reconocer y arrepentirte, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, bautizarse cada uno, hermano, no quiere decir que uno se bautice, sino que se sumerja en Cristo en fe. Entonces, arrepentirse es primero que Dios confronte nuestro pecado y que creamos en Jesucristo. Dice, para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el don, tenemos la relación con el Espíritu Santo, que es lo que nos hace descansar y estar siempre hacia adelante. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, es algo bonito, es algo precioso. Entonces, hermanos, esto es para la promesa para los que Dios está llamando y para la generación de Israel, también para nosotros. Perdón. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En ese tiempo, hermanos, y los tiempos de hoy son igual. La generación que nos toca hoy es perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, al recibir la palabra, ¿cuál? Arrepentido y creer en Jesucristo y tener el Espíritu Santo, entonces hubo bautismos. Entonces, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que, hermanos, esto es lo que pasó. Pedro predicó, tenían el Espíritu Santo, creyeron, se confirmaron las cosas y hubo una fe tan hermosa, hermanos. Ahora, el bautismo quiere ser sumergión, inmersión, no es como hoy aspersión, como si fuera un spray, así como lo hace la católica o los presbiterianos. No, hermanos, el bautismo es de sumergirse, pero también con conciencia y decisión. Por eso es que siempre como cristianos creemos que tiene que ser un niño o un joven de 12 años hacia adelante donde ya tome sus decisiones, donde ya va a empezar a tomar decisiones, donde es consciente de lo que va a hacer. Y claro, sabemos que hay niños de 5 o 6 años
que fueron convencidos de su pecado, que necesitan de Dios y que creen con un poder tremendo, pero al final siempre ellos van a esperar, van a hacer lo que ya creyeron y terminan siendo pastores y misioneros. Así que hermanos, la obra es de Jesús, la obra es del Espíritu Santo que convence de pecado, que es lo que hizo Pedro, predicó que Jesucristo era el Mesías, aclaró que David hablaba del Mesías y también aclaró de la promesa del Espíritu Santo y que ahora que aunque Cristo fue crucificado, ha resucitado con poder, que esto es parte de lo que él mismo enseñó. Así que hermanos, esta es la reflexión de hoy, esperando que sea de bendición a tu vida y continuamos con Hechos capítulo 2, 41. La mañana vamos a ver versículo 42. Así que un fuerte abrazo, mi estimado hermano, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Saludos.